Han sido muchas las experiencias que he vivido como sepulturero en el cementerio, pero ninguna se compara como cuando una persona se nos acercó y ofreció una buena gratificación si acatábamos las indicaciones que nos daría. La primera fue organizar un entierro. Él quería que todo fuera privado y a puertas cerradas. La segunda fue que no quería que nadie se enterara, ni siquiera el municipio, propuesta a la cual el administrador no aceptó. Sin embargo, el hombre aumentó las cifras de dinero, lo que terminó de convencerlo. La tercera indicación es que todo sería de noche, pues como indicó desde un principio, era de suma importancia que nadie se enterara. La cuarta y última indicación, a pesar de todo lo que viéramos o escucháramos, estaba prohibido correr de la ceremonia de entierro, ya que perderíamos completamente la paga. Quiero que sepan que, al ser yo un hombre de cierta edad que lleva toda su vida enterrando los cuerpos de personas conocidas y desconocidas, he sido testigo en más de una ocasión tanto de sucesos paranormales como de crisis nerviosas, e incluso gente metiéndose a escondidas para hacer brujería. Incluso una vez echamos la patrulla a un gótico que estaba profanando una tumba. Como ya les dije, he visto de todo, pero cuando aquel hombre llegó con su extraña propuesta y sus indicaciones, se despertó en mí cierta ansiedad y curiosidad por saber qué es lo que este hombre quería hacer realmente, porque cuando fue a solicitar el servicio no ofreció muchas explicaciones. Solo intentaba tranquilizarnos, diciéndonos, no se preocupen, no es nada fuera de la ley, no vamos a matar a nadie. La verdad no imaginaba qué es lo que pasaría y fuese cual fuese mi teoría en aquel momento, estaba muy lejos mi imaginación de lo que en realidad estaba por ocurrir. La ceremonia iba a ser pasada a la 1 de la mañana y solo habíamos sido llamados los empleados de más años en el cementerio, a los que más confianza nos tenían. Yo, un hombre que ha visto ir y venir a administraciones, fui el primero en ser convocado. El día de la junta, la explicación fue la misma para todos, pero momentos antes de acabarse la junta, el administrador me pidió que me quedara, pues quería pedir mi opinión acerca de algunas cosas. Él dijo, ¿tú crees que sea así como un rito satánico? Yo me limité a responderle que quizá era lo más probable, aunque también le mencioné que, por lo regular, este tipo de personas que creen en el satanismo y la brujería eran gente de escasos recursos. Le conté que, en una ocasión, una pareja creyente de esto intentó llevar a cabo una ceremonia de esas a la que llamaban misa negra, pero que, en esa ocasión, a pesar de que el administrador en ese entonces había concedido el permiso, la gente se enteró y unos minutos antes de que empezaran con sus ritos. Llegó la gente junto con el párroco de la colonia y un par de policías, y nos amenazaron, así que se tuvo que suspender. El administrador, al escuchar mi anécdota, se quedó pensando con una pluma en los labios. Después de permanecer unos segundos así, me dijo, probablemente por ello no quiere que nadie se entere este señor. Le respondí que probablemente así sería, pero volvía a decir que, por lo regular, las personas que creían y practicaban este tipo de ritos eran personas de bajos recursos. Y el administrador me pidió que le apoyara en caso de que tuviéramos que calmar a los demás sepultureros, sabía que todos me respetaban por ser el empleado con más antigüedad en el panteón. Sus palabras elevaron mi confianza. Llegó junto a la carroza funeraria, un modelo de auto muy antiguo, pero en excelente estado y de gran elegancia. Del auto bajaron 4 sujetos más el hombre que había solicitado el servicio. Sus atuendos no eran lo que habíamos supuesto. Al verlos, supimos que nos habíamos equivocado. No eran satánicos, o al menos eso parecía, aunque sí nos pareció extraño que todos llevaban mascarilla y guantes, como los que usan los doctores durante las cirugías. Apenas salieron los hombres, se dirigieron directo a la puerta trasera de la carroza, de la cual extrajeron un ataúd cubierto con una manta hecha del mismo material con el que hacen las batas de los hospitales. El administrador y yo nos miramos, levantando nuestras cejas.
El sujeto que nos contrató se acercó con una caja con mascarillas y guantes y le dijo al administrador: por favor, que usted y sus hombres se los pongan. Sin hacer preguntas, todos nos los pusimos y caminamos hasta el lugar que sería sepultado. Procedimos a cavar según las medidas del ataúd. Yo empecé a ponerme nervioso. Me daba miedo que la persona dentro del ataúd hubiera terminado muerta por una grave enfermedad contagiosa o tóxica. Semanas atrás, había leído un artículo acerca de un caso en el que cierta persona había muerto intoxicada por un tipo de veneno, y los vapores que emanaba su cuerpo causaron las muertes de los paramédicos que lo atendieron. Lo pensé un rato hasta que, después de poner en una balanza mi salud contra el dinero que iba a ganar, preferí hablar con el administrador, a quien también noté algo preocupado. Después de comunicarle mi preocupación, este me aseguró hablar con el extraño sujeto que nos había contratado. El hombre accedió a hablar conmigo y con el administrador. Caminamos hasta la entrada donde estaba el hombre con nosotros y el ataúd. Entonces, el hombre nos confesó: les aseguro que no es nada contagioso, al menos no de enfermedad física. Ustedes creen en posesiones demoníacas, dijo el hombre, muy serio y correcto al hablar. Después, nos recordó que cualquiera que lo deseara se podía ir, no sin antes advertirnos nuevamente que cualquiera que lo hiciera perdería su paga. Les prometo que no tienen nada que temer. 2 de mis hombres son sacerdotes que están bien preparados para hacer exorcismos. Después de hablar con el sujeto, nos regresamos a la excavación de la tumba que ya casi estaba lista. Recuerdo que esa noche, conforme se acercaba el atardecer, lentamente los hombres que lo cargaban comenzaron a rezar con mucha fuerza. Aunque notaba que les temblaba la voz, se notaba que estaban igual de nerviosos que nosotros. En este punto, ya habíamos terminado de cavar y simplemente estábamos parados, mirando la procesión avanzar a lo largo del cementerio. Hasta ese momento, toda mi atención se encontraba en la procesión. Tanto así que no me fijé en otras zonas del cementerio, hasta que uno de mis compañeros se me acercó para decirme que estaban apareciendo luces extrañas entre las tumbas y que había un sonido como de serpientes entre ellas. Fui a ver, pero no había víboras. Después de que mi compañero hablara conmigo, fue como si de pronto una película de terror comenzara. En las tumbas empecé a ver sombras en la oscuridad. Sé que suena extraño, ¿cómo es posible que vea sombras en la oscuridad? Pero se los juro, entre las tumbas se veían sombras como si fueran nubes de humo negro, más negro que la noche. Hasta el punto de que era posible verlas, y era algo aterrador, pues en el momento que las noté, se me puso la piel de gallina y sentí mucho miedo. También comencé a escuchar el siseo de las serpientes. Sentí miedo y muchos deseos de huir, pero yo estaba a cargo de los hombres. Conocía a todos y sabía que la mayoría estaba en una situación económica desfavorable, y ese dinero nos ayudaría mucho a todos. Intenté tragarme el miedo y obligarme a aparentar que no pasaba nada. Le dije al hombre que me informó de los sucesos extraños que no había nada que temer, que hemos visto fantasmas antes. A lo que él contestó: sí, pero los fantasmas que hemos visto no son negros. Cuando me dijo esto, sentí aún más miedo, pues comenzaba a crear una hipótesis en mi cabeza, hipótesis que más tarde comprobaría. Me mantuve derecho, sin temblar. Le dije que no tuviera miedo, que era lo mismo que las demás apariciones que ya habíamos visto. No logré tranquilizarlo al 100%, pero al verme tranquilo, él se calmó un poco. Comencé a fijar la vista en las sombras negras de las que hablaba. Estas se movían muy lentamente hasta llegar al camino principal del cementerio, por donde avanzaba la procesión fúnebre. Además, el siseo de las serpientes se unía a los restos entre las tumbas, las sombras, el siseo y un viento violento que se desató apenas el ataúd pasó el área de gavetas. Todo esto causaba un ambiente aterradoramente insoportable. A mis espaldas, escuché a los hombres hablar de salir corriendo.
Entonces me volví para intentar animarlos a continuar. Les expliqué que 2 de esos hombres que traían el ataúd eran sacerdotes y que todo estaría bien. No muy convencidos, decidieron quedarse. Una vez que llegó la procesión hasta el lugar donde sería el sepulcro, el viento se puso más violento y las sombras se detuvieron, formando un círculo alrededor de nosotros. En nuestros pies podía escucharse el siseo de las serpientes. Proseguimos a tomar el ataúd para bajarlo hasta la Tierra Santa, cuando el siseo de la serpiente se abalanzó contra nosotros. Invadidos por el temor de escuchar algo que no veíamos, dejamos caer el ataúd, rasgando la manta que lo cubría y dejando a la vista un ataúd de cristal y dentro, un aterrador cadáver. No puedo explicarles la expresión del muerto. Se notaba un gran trabajo en el maquillaje de este, sin embargo, esa expresión horrible que dibujaba su rostro era la forma exacta en que murió. Era como si alguien lo hubiera matado del susto. Algunos de los hombres se echaron para atrás, pero el hombre que contrató el servicio los detuvo y dijo, ese hombre murió poseído por un demonio, y cualquiera que lo toque directamente o aspire su podrido olor será contagiado. Lo mismo ocurrirá a todo aquel que decida oír. No es la primera vez que intentamos enterrarlo, dijo el hombre. ¿Por qué no quemarlo?, grité yo. Porque se libera al demonio. Este hombre es la tumba. Él lo lleva adentro y tiene que estar enterrado en suelo santo, me respondió el hombre. Con miedo y todo, terminamos el trabajo aquella noche. Una vez que echamos el último puñado de tierra y colocamos la cruz al pie de esta, las sombras desaparecieron. Después de aquella horrible noche, los días no han sido los mismos en el panteón. Las apariciones y fenómenos paranormales han incrementado, y en lugar de espantar a los visitantes, parece que los ha atraído, sobre todo a aquellos profanadores que quieren robar desde un puñado de tierra hasta partes de un cadáver. Esto ha obligado a la administración a estar contratando a más veladores, pero ninguno de estos dura en el puesto. Como les he contado, los fenómenos paranormales han incrementado demasiado. No pasa ni una semana cuando presentan su renuncia, alegando que han visto al mismo demonio caminando alrededor de una tumba. Esta es la peor experiencia que he vivido en mi trabajo de sepulturero. Comunidad de Relatos de Terror, les enviamos un gran saludo y les agradecemos por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 16,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán para Rede.